así ya les aparece grabando, porque en una clase anterior, hoy mismo, puse a grabar y no sé qué pasó, tal vez el clic, no sé, algo salió mal, pero en todo caso no grabó. Bueno, les quería comentar esa incidencia. Antes de iniciar la clase, quería comentarles varias situaciones. Lo primero es que ya en la plataforma aparece un solo taller que aparece en estimación 1, que es el taller, perdón, de estimación puntual, que tiene plazo hasta el 11 de mayo, es decir, hasta el martes siguiente. ¿Cuál es la razón? Corresponde a la siguiente situación. Recuerdan ustedes que el sábado 1 de mayo fue festivo y por tanto yo yo me puse en la tarea de realizar un video tutorial y de realizar el taller, porque si no nos veíamos muy atrasados y afectábamos el cronograma, y pues la verdad no quería que fuera de esa manera. Lo otro fue que dispuse un espacio en plataforma. Es más, voy a revisar a ver cuántos paisanos han cargado aula virtual, han cargado la evaluación docente. Yo nunca lo había hecho de esa forma, como de que carguen el entregable o el soporte, más bien de cómo, de si realizaron la evaluación docente, pero pues la universidad y nuestro coordinador ha sido muy insistente en la importancia de que ustedes no se evalúen, entonces pues obviamente yo me di a la tarea. Hasta el momento, a ver, está en estimación 1, en la unidad de estimación 1, dice cargue evaluación docente. Allí hay bueno, voy por partes, voy a mirar a ver cuántos han cargado. 27 de 40, faltan 13 personas, tienen plazo hasta el 10 de mayo, o sea, hasta el lunes siguiente, para que carguen ese soporte. Digamos que a mí algunos compañeros suyos, no sé si de este grupo o del otro, me decían pues que les diera nota. Entonces yo voy a establecer más bien como un mecanismo en caso de ser necesario. Por ejemplo, que te quedó la nota final en 2.90, no sé, en 2.9, ¿sí? Entonces que este sea un aliciente o un estímulo que sirva como para, aunque la verdad no debería ser así, pero bueno, digamos que lo podemos manejar de esta manera. ¿Qué otra cosa tengo pendiente? Bueno, nos aclararon el tema, digamos, de su participación. La universidad nos aclaró la libertad que tienen ustedes para hacer participación en las marchas, protestas y demás manifestaciones que tengan con motivo pues del paro nacional. Yo respecto a eso, pues yo tengo una posición muy definida, muy clara, pero es muy mía. Yo no puedo como docente representar o digamos que mi posición sea representar o se vea representada en la universidad. Realmente pues yo no lo puedo hacer. Es más, el contrato que nosotros firmamos pues dice que no, que nosotros no podemos publicar temas personales o que afecten de X o de Y manera a la universidad. Solamente pues les quiero hacer ese comentario. Si ustedes tienen a bien en algún momento disponer de un espacio para hacer algún comentario o como hicieron en alguna clase colocar el himno de Colombia o señalar algún tipo, yo no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Obviamente pues yo debo ser respetuoso, debo ser muy respetuoso
con la posición que asuman ustedes, por supuesto, debe ser desde ese enfoque. No, y era como eso, no sé si tengan algo por decir, creo que ya se han conectado la gran mayoría, están juiciosos, hay ya conmigo 40 personas, es decir, faltaría uno porque deberían ser 41, son 40 estudiantes, este grupo es bastante grande. Bueno, respecto a la grabación, pues ahí expliqué lo que ya metiéndonos en materia, permítanme yo enciendo la luz. Yo enciendo la luz y les comparto la presentación que es la misma del videotutorial que realicé y del taller. Bueno, anoche también realizamos el encuentro virtual para aclarar dudas de 7 a 8 de la noche. Estuve resolviendo situaciones relacionadas con el taller. Hoy, a más tardar mañana, ya estaré cargando el taller de estimación por intervalo, el cual sí ya tiene plazo hasta el siguiente sábado. Y Dios mediante, hoy es 10, el 17 de mayo, estaremos realizando el segundo examen parcial a la hora habitual. ¿Listo? Entonces no sé si tengan algo que comentar, algo que decir, muchachos, mientras que yo voy aquí adecuando para que iniciemos como tal pues la clase del día de hoy. ¿Alguien quiere hacer algún aporte, alguna contribución, desea decir algo, dudas que tenga, o puedo ya comenzar entonces? ¿No? Profe, una pregunta. Díaz. ¿Cómo? El tema que va a explicar ahora es el mismo tema. Buenos días. Buenos días. Profe, una pregunta. El tema que su merced va a explicar ahorita, perdón, es el mismo del que su merced envió por los videotutoriales de YouTube, ¿cierto? No, ya es diferente. Obviamente Vale. son dos temas que van amarrados, pero son distintos, que Vale, corresponden profe. a estimaciones, pero son distintos. En el video expliqué estimación puntual y hoy voy a explicar lo que es estimación por intervalo. ¿Listo? Que es cortico, espero sea fácil de entender y es cortico. Y el parcial es sobre la estimación anterior y sobre este. Sí, sobre los dos temas. Ok. El parcial final sí es sobre todo, pero el parcial segundo, el examen parcial 2, sí es solamente sobre estimación, que son dos temas, estimación puntual y el de hoy que es estimación por intervalo. ¿Listo? Bueno, entonces retomo esta imagen. La imagen que ustedes están viendo en sus pantallas me explica a mí lo siguiente, o la utilizo para explicar lo siguiente. Tengo una población y tengo una muestra. La población, pues obviamente es este cilindro más grande y este cilindro más pequeño es la muestra. Las características o parámetros de la población dice que son desconocidos, siempre. Y las características o estadísticos de la muestra son conocidos, no siempre, pero casi siempre. ¿En qué consiste la estimación? En conocer parámetros de la muestra como el promedio, la desviación estándar y la proporción de sus elementos, es decir, de los pimpones que hay allí pintados de azul. Y llego a unas conclusiones o hago una serie de hipótesis o inferencias. Y lo que concluya para la muestra, lo aplico para la población. De eso trata la estimación. ¿Listo? Ahora, esto yo ya lo había explicado en el video tutorial. Explicamos este ejemplo que está acá. Esto también hace parte del ejemplo. Revisen los que aún no lo han hecho el video tutorial. Creo yo que no está ni extenso ni difícil. Voy a volver a compartir. Creo que hay algunos problemas allí. Listo. Entonces, ¿qué ocurre?
Profe, ¿te puedes devolver al anterior? Un momento. Ya. ¿A cuál? A la primera. Ahí. Listo, profe. Ok. En la clase de ayer, es decir, en la tutoría para aclarar dudas, entre otras cosas, hice un ejemplo sobre las proporciones P y Q, para que por favor lo revisen. En clase ya había explicado otro, es decir, en el video tutorial, pero sería bueno que lo revisen para que no vaya a quedar ningún tipo de duda y no se vaya a presentar ningún tipo de inconveniente al respecto. La estimación puntual y la estimación por intervalo o de intervalo bajo un ejemplo sencillo. Supongamos que yo como docente les propongo un caso en el cual yo voy a pretender adivinar su edad en años. Entonces está Juanita, está Pepito. En la estimación por intervalo, el profesor Osvaldo le va a decir un dato, la edad que tiene Juanita, de acuerdo a lo que yo logré observar. Entonces le digo, bueno, Juanita, usted tiene 21 años. Y le digo a Pepito, usted tiene 28 años. Obviamente, la probabilidad de que el profesor determine la edad real de Juanita y Pepito, pues es baja. ¿Sí? Sería algo así como adivinar la edad. Esa es la estimación puntual. Solamente que en la estimación puntual nosotros no pretendemos adivinar, como yo coloco entre comillas, la edad en años según el ejemplo, sino que lo que yo voy a determinar en la muestra para aplicarlo a la población es el promedio, la desviación estándar, y ahí hago un paréntesis, ayer al WhatsApp les envié una página, una dirección web para que revisen un ejemplo sencillo sobre cómo, mejor dicho, para entender qué es la desviación estándar, que en el fondo no es más que un promedio. Cuando a mí me lo explicaron de forma muy rimbombante, muy complicada, y realmente la desviación estándar no es más que un promedio, es algo sencillo, ¿sí? Ahora, ¿qué es la estimación de intervalo? La estimación de intervalo trae consigo un error, y me gusta por eso. ¿Por qué? Porque estos procesos estadísticos siempre tienen un error propio, natural, inherente. En la estimación puntual no se estudia ese error, acá sí, pero pues obviamente yo explico los dos casos. Se necesita conocer lo siguiente, un rango, un límite inferior y un límite superior. Entonces, por ejemplo, me dice Juanita, bueno, usted va a determinar mi edad, pero yo le quiero decir que mi edad está entre los 19 y 21 años. ¿Sí? Para mí va a ser ya más fácil y el error va a ser menor. Me dice Pepe, bueno, yo tengo entre 28 y 30 años. Ya me acota las posibilidades. Ya tengo un rango de referencia. ¿Sí? Bueno, ¿en qué consiste esta cuestión? Voy a tratar de explicar lo mejor que pueda para que se entienda. Entonces, mire, resulta que cuando estos magos se pusieron a estudiar el tema de estadística, tomaron poblaciones muy grandes. A partir de esas poblaciones muy grandes, empezaron a determinar muchas muestras. Yo les había dicho que a partir de una población no se toma solamente una muestra, es ilógico. Se pueden tomar muchas muestras. El cómo determinar el tamaño de cada muestra ya lo sabemos. ¿Qué elementos tomar de una población
o de una muestra, ya sabemos cuáles son. De una muestra, más que todo, ya sabemos cuáles son. De una población, pues serían todos en el caso de un censo. Estos señores se agarraron a graficar cada muestra. Hallaron el promedio, como dice acá, está la representación matemática de lo que les estoy diciendo, ¿sí? Y encontraron lo siguiente. Cuando se pusieron a graficar, encontraron lo que yo a ustedes ya les había explicado de manera general, lo que llamamos una campana de Gauss. No tan bonita, no tan definida, no tan uniforme, pero se dieron cuenta que todas las muestras guardaban más o menos esa representación gráfica. Se pusieron a estudiar esa bendita campana de Gauss. Esto yo se los voy a explicar a ustedes con mucho más profundidad en el siguiente tema que se llama hipótesis, que les pido por favor asistan como hoy de juiciosos y estén con el ojo abierto. No porque es difícil, sino porque tiene ciertos detallitos que usted debe conocer para realizar los ejercicios de manera correcta. Estos señores desocupados se pusieron a estudiar estas benditas campanas de Gauss y encontraron que se comporta como un espejo, que la mitad izquierda y la mitad derecha son idénticas, que el 100% de los datos se parte 50% para una mitad y 50% para la otra mitad. Es decir, es simétrica. ¿Listo? Y además se pusieron a estudiar estos desocupados lo siguiente. Se dieron cuenta que la mayoría de los datos en cualquier muestra se concentran en este sector de acá. Por eso la sección central se presenta como la zona más alta de la montañita esa que estamos observando, que el profesor me dice que se llama campana de Gauss. Ajá, profe. Y entonces este sector de acá que, como ustedes verán ya cuando yo les explique hipótesis, se darán cuenta que este sector de acá corresponde a una sección o segmento o área correspondiente al error. Por ahora eso. ¿Listo? Bueno, ok. Resulta que mi profesor dijo que lo que aplique en la muestra, lo mismo lo aplique a la población, y eso me lo dijo en la estimación puntual. Es decir, si el promedio, por ejemplo, de la muestra me daba 20, por estimación digo que el promedio de la población también es 20. Lo mismo para la desviación estándar y lo mismo para la población. Ahí en el video les explicaba cuáles son las fórmulas utilizadas. Ahí las describí una por una. Resulta que ahora en la estimación por intervalo hay un error. Entonces, ¿qué está diciendo esta cosa de aquí que dirán ustedes, profe, yo no entiendo esa vaina, ¿eso qué es? Mire, esto lo está explicando en el caso de la media o del promedio, que es lo mismo. Entonces dice lo siguiente. Para hallar la media o el promedio de la muestra, pues nosotros ya sabemos que tenemos que sumar todos los elementos y que debemos dividirlo entre el número de elementos. Eso lo expliqué, creo que desde la primera clase. Muy bien. Para yo poderlo aplicar a la muestra, no es tan inmediato como en la estimación puntual. Debo hacer un procedimiento. El primero, que sería normalmente el igual en matemáticas, pues es como todos los conocemos, de esta manera. Pero cuando se utiliza un igual que es como una ola de mar, ahí lo que estamos diciendo es que no es exactamente igual. Promedio. ¿Cómo así, profe? Es que es una aproximación, señora o señor. Perdón, profe, sí, una aproximación. Sí, una aproximación. ¿Qué es esta N? Esta N no es la de la población. Esta N hace referencia a que se utilizan datos con representación normal, o sea, se utiliza la campana de Gauss.
Profe, o sea que hay otras representaciones gráficas. Sí, hay otras representaciones gráficas, pero nosotros en el curso utilizamos la más utilizada, que es la distribución normal. Hay distribución gaussiana, hay distribución de Fourier, hay distribución, bueno, hay una serie de distribuciones que no corresponden a la distribución normal. ¿Cuál es, profe, la distribución normal? Pues la que puede representar de manera gráfica por medio de la campana de Gauss, que se comporta de manera simétrica, que tiene en los polos los errores y que la mayoría de los datos se representan en la sección central. Esa es una distribución normal. Ah, ok. Y entonces, para yo poder aproximar el promedio de la muestra al promedio de la población, ¿qué debo tener en cuenta? Ajá. Pues obviamente mu, que es el promedio de la población. Profe, pero es que nosotros el promedio de la población no lo tenemos, porque usted nos acabó de decir, me vengo para la primera imagen, que los parámetros de la población son siempre desconocidos. Mírenlo, aquí está. Ajá. Pero también dijimos que los datos que nosotros establezcamos en la muestra los aplicamos para la población. Ah, ok, profe, ¿estimación? Sí, por estimación. O sea que en esa partecita está utilizando estimación puntual. Realmente no, de intervalo. ¿Qué estamos teniendo en cuenta? Perdón, el promedio, ¿qué se me hizo? El promedio de la población y estamos teniendo en cuenta esto de acá. Y esa vaina, ¿qué es, profe? Eso se llama, lo explico aquí, error estándar de la media. El error estándar de la media, que es el error en el que se incurre en estadística y que aquí sí lo vamos a tener en cuenta, se representa por medio de esta variable. ¿Sí? Así. No quiere decir que las dos variables se estén multiplicando, es una sola, digámoslo así. ¿Cómo se lee sigma de X? O sigma del promedio de la muestra. ¿Sí? ¿Y cómo se halla? Pues es una división muy fácil entre la desviación estándar de la población y la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Profe, pero nuevamente no tenemos la desviación estándar de la población, pero por estimación hallamos S y el valor que encontremos a S se lo aplicamos a la desviación estándar. Ah, ok. Listo, profe, ¿no? Entonces ya sería que nos dieran el tamaño de la muestra o que nosotros lo hallemos. Y con ese dato, pues, determinamos el error estándar de la media. ¿Qué es el error estándar de esta gráfica? La voy a explicar mejor para no meterme en esa vaca loca cuando llegue a hipótesis, que es la clase número 7. ¿Listo? Entonces, resulta que cuando yo intento adivinar su edad, así usted me dé un rango y me diga, Juanita, que tiene entre los 19 y 21 años, yo me puedo equivocar. ¿Sí? Resulta que ella efectivamente tiene 19 y yo de manera descortés le puse 21. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues se incurrió en un error. Ese error está medido con esta fórmula de acá. La que les acabé de escribir es la misma. ¿Sí? ¿Qué es sigma del promedio de la muestra? Es el error estándar del promedio para una población infinita. Uy, profe, ¿cómo así que una población infinita? Pues las poblaciones infinitas realmente no existen. El término infinito en matemáticas es para determinar algo que es grande, sí, muy, muy grande, sin fin. Es decir, que nunca termina, como el conjunto de los números reales. Ustedes me pueden decir el número más grande que se les ocurra en esta cabezota y yo les doy el número siguiente. Esa es una, digamos, demostración, pues no matemática, sino verbal, de demostrar que el conjunto de los números reales es infinito. Pero resulta que en estadística se habla de poblaciones infinitas, no porque no tengan fin, sino porque son muy grandes. Todas las poblaciones que sean muy grandes se las puede determinar o caracterizar
como poblaciones infinitas. ¿Listo? ¿Y a qué es igual el error estándar de la media? Pues la parte de arriba es la desviación estándar de la población, que ya lo habíamos explicado. Y la parte de abajo, o el denominador de la división, es la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, es decir, la raíz cuadrada de n. Muy bien. ¿Y qué define entonces la estimación de intervalo? Pues es un conjunto o rango, que era lo que veníamos hablando, que tiene un límite inferior y un límite superior de valores dentro del cual es posible que esté un parámetro de la población. Bueno, profe, barájemela más suave porque yo no entiendo. Ok. Digamos que tenemos la población, determinamos el promedio de la muestra. ¿Sí? Ese promedio de la muestra, por ejemplo, puede valer 21, que sería la edad en años. Sin embargo, para tratar de que el error sea el mínimo posible, yo le puedo sumar o restar. Eso se lee como más o menos, por ejemplo, 2. Si lo sumo, o mejor, si lo resto, pues será 21 menos 2, 19. Y ahí es donde comienza el rango. ¿Hasta dónde? 21 más 2, 23. ¿Listo? Entonces definí un rango entre los 19 y los 23 años. ¿Para qué ese rango? Para tratar de determinar con el menor error posible el promedio de la población. Usted ya me dijo, profe, que el promedio de la muestra era 21. Ahora, ¿cuánto vale el promedio de la población? Pues si fuera por estimación puntual, yo también diría que 21, pero como hay un error inmerso allí, entonces, ese mu, yo voy a tratar de determinarlo entre 19 y 23. Si efectivamente el promedio de la población está entre 19 y 23, pues el error es ínfimo. Pero si mu está, por ejemplo, es menor de 19 o mayor de 23, pues se incurre en un error. Es allí donde entra la probabilidad. ¿Qué es la probabilidad? La probabilidad es un parámetro o una variable estadística que me permite a mí determinar las posibilidades que tiene un elemento dentro de una muestra o dentro de una población. Profesor, deme un ejemplo. Supongamos lo siguiente. Digamos que tenemos un saco no translúcido, es decir, no es transparente, no podemos ver su contenido, y ahí depositamos 5 pimpones previamente pintados, cada uno con un color diferente. Supongamos amarillo, azul, rojo, verde y blanco, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo quiero determinar la probabilidad. Esta P no es el parámetro de lo P y Q, no. Hace referencia a la probabilidad, que está muy cerca, pero que es diferente. La probabilidad de sacar un ping-pong, por ejemplo, de color rojo. ¿Cómo determino la probabilidad? Muy sencillo, por medio de una división. La división, de manera muy sencilla, tiene dos partes. La parte que va arriba o el numerador y la parte que está abajo o el denominador. Resulta que en el denominador siempre va el total. ¿El total de qué? De elementos. Dijimos que eran ¿cuántos pimpones? 5. Y en la parte de arriba, es decir, en el numerador, va el elemento que yo quiero medirle la probabilidad. Entonces, me lo pregunto en términos de cuántos. ¿Cuántos pimpones rojos hay? Pues dijimos que era un rojo, por lo tanto coloco 1. 1 dividido 5 es igual a 0,2.
pero la probabilidad se representa en términos porcentuales. Por tanto, esta vaina, como ya lo habíamos explicado antes, se multiplica por el 100%. Al multiplicarlo por el 100%, toma cantidades porcentuales y hacemos la multiplicación. 0,2 por 100 me da 20. ¿20 qué? ¿Vacas, papas, yucas? No, 20%. ¿Sí? 20%. ¿Qué quiere decir? Que en las condiciones que les estoy explicando, si el profesor o cualquiera de ustedes en un solo intento introduce su mano sin hacer trampa, por supuesto, y en una sola opción intenta sacar o saca un ping-pong, para que sea un ping-pong rojo tiene una opción del 20% o el 0,2, que es lo mismo, ¿sí? A eso hace referencia la probabilidad. Ajá, profe. Y ahora en el cuento de la muestra y la población, ¿cómo sería? Ah, bueno. La probabilidad también se representa en términos porcentuales, como por ejemplo acá, el 95,5%. ¿Sí? Y me dicen que es una probabilidad. Va en consonancia o está en frecuencia de lo que les acabo de explicar. Pero la probabilidad, ¿por qué me mide? Pues me mide ese porcentaje en el cual, voy a tratar de explicarlo de la siguiente manera despacio, la muestra de la población está dentro de ese rango de la muestra, del promedio de la muestra. Uy, no, profe, espérame un poquito. Definamos un rango. Aquí inicia y ahí termina. Y este es el promedio de la muestra, ¿sí? Entonces digamos que me muevo hacia la derecha y me muevo hacia la izquierda, intentando que en ese rango encontrar el promedio de la población. Ajá, profe, ¿y cuál es la probabilidad? Bueno, pues lo que me dice en este ejemplo, el 95,5%. Deme un ejemplo numérico, profe. Vale. Supongamos que el promedio vale 2, por decir algo, 2 de lo que sea. Ajá. ¿Y el error cuánto mide? Digamos que mide otros 2. Estoy exagerando solamente para explicar. Ok. O sea que si me paro aquí, si me muevo hacia la derecha, pues llegaré a ¿cuánto? A 4. ¿Por qué? Porque sumé 2 del promedio de la muestra más 2 del error. Ok. ¿Y acá cuánto me va a dar? 0. ¿Por qué 0? Pues porque cojo el promedio de la muestra, que es 2, menos el error, que es 2, y me da 0. O sea que el rango es entre ¿cuánto? Entre 0 y entre 4. ¿Y qué probabilidad hay? Pues por ejemplo la que me está indicando aquí. Pero yo determino, por ejemplo, mu. Mu puede darme 1. Perfectamente. Está dentro del rango, chévere. O sea, está dentro de ese 95,5%. ¿Cuánto le falta 95,5% para llegar a 100? Pues 4,5%. Y ese 4,5%, ¿qué me representa? El número de veces que el promedio de la población está por fuera de este rango. Por ejemplo, que mu valga 5. Cuando mu vale 5, pues obviamente no está dentro de ese rango. No es igual el tamaño del promedio de la muestra al promedio de la población. ¿Por qué? Porque está por fuera de ese rango entre 0 y 4 que me acabé de inventar. Está en 5. Ah, ok. ¿Y la probabilidad de que ocurra eso cuánto es? Del 4,5%. A pesar de ser baja, es probable. Dicho en otros términos, cuando mu está entre 0 y 4, ¿cuál era la probabilidad? El 95,5%. Cuando está por fuera de ese rango, la probabilidad es del ¿cuánto? Del 4,5%. ¿Listo? Esta gráfica de acá les pido por favor no la evalúen, yo no me había dado cuenta, está mal
porque realmente aquí es el promedio de la muestra, no mu, sino X gorrito, en todos los casos. Entonces mejor, para que no se embolaten, está mal en el libro, yo ya le escribí a la universidad para que hagan esa corrección, está mal allí, ¿listo? Ahora, vamos a mirarlo gráficamente, ajá, estas líneas horizontales miden los valores de los promedios de la muestra, de las muestras, de las distintas muestras. Además, ustedes saben, porque yo ya se los había dicho, o bueno, ustedes ya lo podían saber por otra fuente, que a partir de una población se pueden tomar muchas muestras, ¿sí? Sin embargo, obviamente, como la población sí es una, pues tenemos un solo promedio de la población, que es esta línea un poco más gruesa, digamos en negrita, vertical. ¿Qué ocurre cuando la línea horizontal se corta con la vertical? Pues se puede decir que mu, es decir, que el promedio de la población es igual al promedio de la muestra con cierto error, o sea, con cierto error estándar, con ese más o menos. Cuando no se corta, quiere decir que dentro de ese rango, mu es diferente, definitivamente. Diferente se escribe así en matemáticas. Son igual con una lineecita, no vertical, pero sí diagonal. Es diferente del promedio de la muestra. ¿Sí? Ese sería el caso. Yo sé que la vaina está como medio rara, como medio muñequeburro, pero hasta allí hay alguna duda con lo que he explicado, a pesar de que posiblemente suene raro, esté como extraña la situación, o vamos bien. ¿Mm? Profe, Nadie yo la dice, verdad me encuentro un poco como confundida. está como la mamá del chavo. Sí, más perdida. Bueno, entonces, para que se desestrese un poquito, voy a llamar a asistencia mientras tanto. Vale, profe. Bueno, entonces, sí, es un poco extraño. Afortunadamente, los ejercicios son más fáciles que la teoría. Pero si no le doy el fundamento o la base teórica, pues me van a empezar a preguntar de dónde salió o por qué eso. Iniciemos por este lado a llamar asistencia. María Zamudio Angarita. ¿No está? María Zamudio. Sí, profe, ya no está conectada. ¿Cómo? Pero no lo escucha. ¿Sí está o no está? ¿Dónde está Zamudio Está, Angarita? profe, por allá. Ok. Daneli Yunda Chalá. Presente, profe. Paula Vizcaya Herrera. Presente, profe. Zaira Trujillo Bermeo. Zaira. Silencio, Nelson Triviño. Presente. Ok. Juliet Tosne Gómez. Hola, profe. Hola, perdón. Xiomara Rojas. Profe, una pregunta. Señor. Profe, es que yo creo que usted a mí ya me llamó, sino que me cortaron el internet y me tocó era meter datos. ¿Cuál es su apellido? Bravo. No, todavía no. Voy de abajo para Hola, arriba. hola, profe, Ah, buenos bueno. días, con Zamudio. Lo que pasa es que me llamó, profe, y estaba escuchando bien la clase, pero no sé por qué no me quería sonar el audio ni quería enviar los mensajes. Disculpe. Ok. Xiomara Rojas. Presente. Mayevi Rojas Figueroa. Profe, buenos días, presente. Ok. Paula Prieto Ramos. Presente, profe. Vivian Polo Carvajal. Presente, profe. Jennifer Vanessa.
Plata. Buenos días, profe, presente. Oh, buenos días. César Pérez Mendoza. Presente, profe. Jessica Ordóñez Velasco. Presente, profe. Paula Muñoz Renza. Paula. Presente, profe, sino que no me quería activar el micrófono. Diana Molina Solano. Hola, profe, buenos días, presente. Ok. Lisette Males Bolaños. Presente, profe. Claudia Mainguez. Presente, profe. Luz Lemus Palacios. Presente. Mónica Alegro Floriano. Hola, profe, presente. Ay, Bueno, tiene secretaria. Cindy Hurtado Rivera. Presente. Héctor Huaca Carvajal. Por ahí está escribiendo, profe. Ok. Cristian González Amado. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Eilien Gaviria Caicedo. Presente, profe. Eraidí García Tovar. Presente, profe. Carlos Gaitán Díaz. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Judy Forero Gasca. Presente, profe. César Escobar Ortiz. Presente. Sandra Claros. Presente, profe. Y Chavarro Meneses. Presente, profe. Nini Celis. Presente, profe. Aura Carvajal Hernández. Aura. Franci Caicedo Iles. Presente. Ana Cadavid Tamayo. Presente, profe. Vivian Cabrera Zavala. Presente, profe. Joan Bravo. Presente, profesor. Daniela Benavides Obando. Profe, Daniela no tiene audio, pero ahí escribió. Ok. Carlos Beltrán Tovar. Presente. Johnny Larrigui Leiva. Presente, profe. Johnny, ¿está por ahí? Presente, profe. Ok. A ver, repasemos. Aura Carvajal Hernández está. Sí, señor, presente. ¿Y por qué le puse falla entonces? Bueno. Listo. Buenos días, habla con Adriana Rodríguez. A mí no me llamó. Zaira Trujillo Bermeo está. Profe, ella me acabó de Es que me Ok, internet listo. está malo, profe. Listo, entonces ya no hay problema. Bueno, continúa entonces. No hay problema Profe, No hay problema. hola, profe. Señora, Habla con Adriana Rodríguez, es que a mí no me llamó. no hay problema con ninguno. Yo a ninguno le puse falta. Ahí me dijeron de alguna u otra manera que estaban con problemas de audio o en fin. Bueno, no hay lío. Entonces, vamos a leer lo siguiente. Vamos a seguir explicando. Yo espero que cuando ya haga los ejemplos esté más fácil. Es que la teoría matemática generalmente es muy ladrilluda, como dice uno. Espero yo con los ejemplos ya podamos aclarar muchas dudas. Si no, pues en ese momento y ahora me preguntan exactamente. Dice, 95,5% es la probabilidad de que el promedio de la muestra esté dentro de los errores estándares
del promedio de la población. No, profe, ahorita me embolató peor. Lo voy a decir con mis palabras. El que yo pueda decir, o que pueda igualar, mejor, que pueda ser igual al promedio de la muestra con el promedio de la población con dos errores, tiene una probabilidad del 95,5%. Es decir, teniendo en cuenta dos errores estándares, en la mayoría de casos, yo puedo decir que el promedio de la muestra es igual al promedio de la población. Profe, y la probabilidad pues sería en el 95,5% de los casos. Ahora, pregunta, profe, ¿usted por qué dice que son dos errores estándares? ¿Por qué no uno? ¿O por qué no tres? Pues bien, eso nosotros ya lo sabemos, pero se los voy a explicar. Resulta que esa probabilidad que me dan a mí ustedes, esa probabilidad, yo a ustedes se los explicaba que era un factor probabilístico que se llamaba Z, que depende de alfa medios. De alfa medios se lo explico. ¿Por qué alfa? Se lo explico en la siguiente clase. ¿Por qué sobre 2? Porque recuerden que la campana de Gauss es simétrica. La puedo dividir exactamente a la mitad. Lo que está a la izquierda es exactamente igual que lo que está a la derecha. Profe, pero sigo sin entender por qué 2. Perfecto. Tomemos ese factor probabilístico. Esto ya no es igual, es una flecha. Y cojan ese 95,5% y divídanlo entre 200. Ustedes ya saben por qué entre 200%, yo ya lo había explicado. En todo caso, siempre es entre 200%. Por favor, alguien que con su calculadora me diga cuánto da 95,5 dividido entre 200%. Aquí se cancela este porcentaje. 0,52. 47. ¿Qué más? Profe, sin el cero. A ver. 47.75. 0,4775, profe. Por ahí sí creo. Eso es. Por ahí sí creo. 95,5 dividido 200 da 0,4775. ¿Listo? Les recomiendo lo hagan, por favor. Mirar que lo hacen es fácil. Cuando le toca a uno le salen 1000 dudas. 0,4775. Y para hallar Z de alfa medios, pues voy ¿a dónde? A la tabla. Y esa ya sabemos utilizarla. Vamos a buscar los valores. 0,4775. ¿Dónde está? Búsquenlo, por favor. No está, o sea, estaría entre 0,4772 y 0,4778. Muy bien. Está aquí, miren. No está el valor exacto, pero está dentro de este rango. Ojo que este rango que hablo no es el mismo rango del error estándar de la media, es diferente. ¿Cuánto le falta? Bueno, tomemos las dos últimas décimas. Este de aquí, el valor que estamos hallando es 0, buscando mejor es 0,4775. ¿Listo? Tomemos las dos últimas décimas que es 75. ¿Cuánto le falta a este para llegar a 75? ¿Cómo? 3. 3. ¿Cuánto se pasa este de 75? 3 también. 3. Como le falta y le sobra lo mismo, quiero decir que está en la
mitad, en el centro. Habíamos dicho que cuando eso ocurre, tomamos el dato más pequeño, que sería 0,4772. En horizontal le corresponde el valor de 2 y en vertical le corresponde el valor de 0. 2 más 0, pues obviamente me da 2. Este 2 de aquí es este mismo 2 que me hace referencia acá. ¿Listo? Dentro de 2 errores estándar. O sea que es el valor del promedio más 2 hacia la derecha y menos 2 hacia la izquierda. La probabilidad de que el promedio de la población esté en ese rango es del 95,5%. Yo sigo. Mientras tanto, bueno. No sé si por acá hay otra presentación. Aquí. Dice, el primer caso ustedes hacen el segundo. 68,3% es la probabilidad de que el promedio de la muestra sea igual al promedio de la población con un error estándar, leído de manera distinta, interpretado de manera distinta. La pregunta es, ¿de dónde sale ese un error estándar? Pues de la misma manera que siempre hemos hecho. La probabilidad es de ¿cuánto? La probabilidad es de 68,3%. ¿Esto entre cuánto lo dividimos para poderlo buscar en la tabla? Entre 200%. Alguien que por favor de manera anticipada me diga cuánto da esta división. 0,3415. Segundo, por favor. 0,34 ¿qué? 15. 0,34. 0,3415. Ok. Tengan en cuenta ese valor para ir a buscarlo a la tabla. 0,3415. Aquí está la tabla. Busquen 0,3415 a ver dónde está. 461,38. Profe, no se ve bien por la línea, pero es En el 0,3413. En el 1.0 aparece el 0,3413, profe. Aquí, ¿cierto? 13. Sí. Este se pasa demasiado ya, este se pasa. Y este es el valor más cercano, 0,3413. En horizontal le corresponde 1 y en vertical le corresponde 0. 1 más 0, pues obviamente da 1. Por eso es que ese 1 es el mismo error que me habla acá. O sea, el mismo Z. Profe, ¿ese siempre va a ser el mismo? No, eso puede cambiar obviamente de la probabilidad. Eso cambia a partir de la probabilidad. Mire que en el caso de que la probabilidad era de 95,5, el error vale 2. Y cuando la probabilidad es 68,3, ahorita el error es 1. Ah, no, yo no me refiero a eso, sino que cuando yo hago ese cálculo, me va a dar, tiene que dar exactamente, pues ese es el error, ¿no? A eso me refiero, no sé si me hice entender. No, realmente no. O sea, siempre se hace de la misma manera, sí. No sé si es eso lo que me preguntas. No, profe, no, siga la clase tranquilo, yo reviso la grabación. Ok. Acá obviamente buscaron valores de probabilidad para que el error me diera entero, pero no siempre da entero, como lo vamos a poder ver más adelante. Listo. Ahora, resulta que todo el capítulo del libro se resume en esta presentación. Ese, digamos, fue un resumen que yo hice cuando revisé pues, el libro que propone la universidad. Digamos que se le da vuelta a lo mismo y se representa lo mismo de 3 maneras diferentes. Entonces, lo único que nosotros necesitamos saber es que para determinar ese rango nosotros necesitamos conocer el promedio, que sumado en el caso del límite superior o restado en el caso del límite inferior de confianza, va una multiplicación entre ¿qué? Entre Z, que es ese factor probabilístico, y el error estándar,
¿Listo? Eso nosotros debemos saberlo en todos los casos. Estos dos paisanos van multiplicados. ¿Listo? El promedio, pues nosotros ya sabemos. X gorrito es el promedio de la muestra y es la suma de todos los elementos de una muestra, que lo representamos cada elemento por X sub I, o mejor, todos los elementos por medio de X sub I, dividido entre el tamaño de la muestra. Y Z, pues es un factor probabilístico que lo encontramos de la tabla, que ya lo acabamos de hacer un ejemplo. El error estándar de la media, también ya lo habíamos explicado. Determinamos por estimación el valor de la desviación estándar de la población dividido entre la raíz cuadrada de n, que es el tamaño de la muestra. Sabiendo eso, nosotros vamos a decir lo siguiente. Si a ustedes del ejercicio o en el parcial le piden hallar la estimación del intervalo, es lo que nosotros estamos explicando acá, uno con más, otro con menos, separado por una coma. Ese es el intervalo. Si me piden el límite superior de confianza, es esta misma fórmula de acá, pero con más. Si me piden el límite inferior de confianza, es esta misma fórmula de acá, pero con menos. Si me piden a mí ahorita como tercera medida el intervalo de confianza, que es diferente a la estimación del intervalo, la primera, pues dicho en palabras, porque en el fondo realmente es lo mismo. El libro aún lo que es como medio embolatarlo. Es el límite, aquí está al revés. Primero va el límite inferior de confianza y luego va el límite superior de confianza. Ahí me disculpan, va al contrario. Entonces, es un paréntesis que va separado por un guión que lo que indica es que es un rango, no una resta. Aquí en la primera parte va el cálculo del límite inferior de confianza. Es decir, la misma fórmula de acá, pero con menos. Y después va el límite superior de confianza, que es la fórmula de acá, pero con más. Por eso es que les digo que esto de aquí se debe invertir. ¿Sí? En realidad sí está bien, es menos y más, pero aquí no es el límite superior, sino el inferior. Y acá no es el inferior, sino el superior de confianza. Espero no se me vayan a embolatar con eso. ¿Sí? Ya vamos a hacer un ejemplo para que apliquemos lo que estamos diciendo. Bueno, aquí hay un ejemplo. Hagámonos dos ejemplos. ¿Sí? Les decía yo que esto es cortico. No es... Esta temática es cortica. Hagamos un primer ejemplo. Voy a leer primero el caso y luego busco un espacio en la presentación para poder, creo que está aquí. Sí, está aquí. Primero, se realiza un estudio social en la Uniminuto, en este caso sede Pitalito, pero puede ser cualquier sede realmente, eso no es relevante, Garzón, Neiva, Mocoa, Florencia, con el objetivo de calcular un intervalo de confianza. ¿Qué me están pidiendo? Un intervalo de confianza. Vámonos a las fórmulas. ¿Cuál es el intervalo de confianza? Este último de acá, mírenlo. Intervalo de confianza, es decir, el rango. Ya sabemos que es un paréntesis separado por un guión, que primero va el resultado del límite inferior de confianza y que de segundo va el límite superior de confianza. ¿Listo? Bueno. Para conocer el promedio de la edad en la cual ingresan sus estudiantes. Hasta antes de la pandemia habían más o menos unos 1.800 estudiantes solamente en la sede de Pitalito. Ahora no tengo ni idea. Entonces dice, tomando una muestra de 200 estudiantes, entonces ya, primer dato, muestra igual a 200. Puede ser que a usted en el ejercicio no le den el tamaño de la muestra,
pero ustedes ya de la clase 2, de la clase 1 o 2, ya no recuerdo, ustedes ya saben cómo determinar el tamaño de la muestra. Aquí se la dan. Entonces dice, tomando una muestra de 200 estudiantes, es decir, de esos 1800 estudiantes, dejémoslo en esa cantidad, en el supuesto que esa cantidad no se ha reducido, tomamos una muestra de 200, de los cuales se determina un promedio de edad de 17,5 años. Además, se calculó la desviación estándar de la muestra y es igual a 0,9 años. Y se tiene un nivel de confianza o probabilidad del 90%. Entonces, tomemos los datos. Lo primero, el tamaño de la muestra nosotros no lo conocemos. No, de hecho, no es necesario conocerlo. Pero sí, tenemos una muestra ¿de cuánto? De 200 estudiantes. Es una muestra de 200 estudiantes. Listo. Vamos a devolvernos a los datos. De allí se determina que hay un promedio de edad a partir de esa muestra de los 200 estudiantes, es decir, X gorrito, de 17 años y medio, es decir, de 17,5 años. Adicionalmente, y también a partir de la muestra, se determina que la desviación estándar es de 0,9 años. O sea que S, que es la desviación estándar de la muestra, es igual a 0,9 años. Y que se tiene un nivel de confianza o una probabilidad de 90%. Como me están pidiendo un intervalo, ese intervalo no es más que un paréntesis separado por un guión, donde primero va el límite inferior de confianza y luego va el límite superior de confianza. Determinemos la fórmula del límite inferior de confianza. Me dice que es igual al valor del promedio, que nosotros ya lo tenemos, que es 17,5 años. Como es el límite inferior, va menos. Abro paréntesis. Hallo el valor de Z. Aún no lo tengo, pero sí tengo la probabilidad que es del 90%, de ahí hallo Z en la tabla. Y esto va multiplicado por el error estándar de la media. El error estándar de la media también es una fórmula que nosotros ya la vamos a determinar y ya la vamos a hallar. Entonces, ¿cuánto vale Z? Pues es muy fácil. Z viene del procedimiento de coger ese 90% de probabilidad o del grado de confianza que nosotros antes lo hablábamos en esos términos y lo dividimos entre 200%. ¿Por qué 200%? Yo ya lo había explicado. Se divide entre 100% para eliminar la cantidad porcentual y se divide entre 2 diciendo que es la mitad porque la campana de Gauss es simétrica. Alguien, por favor, díganme cuánto da 90 dividido 200. 0,45, profe. 0,45. Obviamente ya no sería 0,45% porque las cantidades porcentuales del numerador y del denominador se cancelan. Como lo había explicado antes, le agregamos o lo completamos con 2 decimales más que son 0. Entonces busquemos en la tabla 0,4500. Acá.
0,4500, por favor ayúdenmelo a buscar. No está 0,4505. 5. Aquí está entre 0,4495 y 0,4505. A este le faltan 5, a este le sobran 5 del valor que buscamos. Por tanto, se toma el menor. El menor en horizontal le corresponde 1,6 y en vertical le corresponde 0,04. Entonces, Z, para hacerlo completo, es igual a 1,6. Por favor, ahí les recomiendo en el parcial hagan los procedimientos completos. No me pongan a adivinar, que eso genera muchas suspicacias. Entonces, mejor les recomiendo hagan el procedimiento completo. Yo aquí lo estoy haciendo con todas las arandelas, paso a paso. 1,6 más 0,04 da 1,64. Ya tenemos Z. Ahora, ¿cuánto vale el error estándar de la media? El error estándar de la media, su fórmula es la desviación estándar, ojo, de la población dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Bueno, nosotros tenemos la desviación estándar de la población. Pregunto. A ver, magos, ¿tenemos la desviación estándar de la población? 0,9. Pero ahí me dice que es la de la No, tenemos la varianza, debemos sacar la raíz cuadrada. Tienen eco. Perdone, vuelvo y pregunto. ¿Tenemos sigma? Yo aquí veo S, sigma no. Me dice que S, es decir, que la desviación estándar de la muestra es igual a 0,9. ¿Y dónde está sigma? ¿Qué hago? Profe, una cosita. Usted ahora rato nos había dicho que el valor que se tenga de ese se le puede aplicar el error estándar de la media. ¿No sirve? ¿Cómo? ¿Que el valor de qué? Sí, el valor de ese se le podría aplicar al error estándar de la media. No, a la desviación estándar de la población. Es decir, yo tengo el valor de S, que es ¿cuánto? 0,9. Por tanto, y por estimación, porque lo estimo lo a correo, la desviación estándar también es 0,9. Digamos que eso en el papel usted dice, no, pero es atontada. Pero en el campo, saber eso le salva la vida en un estudio. ¿Por qué? Porque es que usted los datos de la población, usted no los conoce, sale muy caro, toma mucho tiempo determinarlos, pero usted sí analiza la muestra, ¿sí? Y a partir de la muestra, por estimación, aplica a la población. Por tanto, sigma también es 0,9. Bueno. Ojo que a usted le pueden dar ese cuadrado, ¿no? O le pueden dar sigma cuadrado. Y eso no es la desviación estándar, esa es la varianza, pilas. Entonces, sigma sí es 0,9. Es 0,9. Por favor, cerrar el micrófono, gracias. Dividido entre, por favor, cerrar el micrófono. Entre la raíz cuadrada de 200. ¿Cuánto da 0,9 dividido la raíz cuadrada de 200? Un momento. Yo creo que sea una reunión y pues es evidente que cuando uno está trasnochado amanecido, pues se le nota en la cara. Bueno, todo nos suele pasar. ¿En dónde estaba? Me hicieron perder el ejercicio. Bueno, voy a tomar el anterior porque me hicieron salir del programa de PowerPoint
y me hicieron perder lo que había escrito. No lo voy a volver a escribir porque no es culpa mía. Entonces, Z decimos que era 90, aquí les voy a explicar qué fue lo que hice. 90 sobre 200 me dio 0,45 y se estableció un Z de 1,64. Profe, señora. Disculpe, si quiere yo tengo pantallazo y qué datos necesita para seguir. No, pues es que cuando me tocó salir a silenciar la plataforma, le di descartar y se me borró todo. Se le borró, Claro, se me borró. Entonces, ahí encontré uno de una presentación anterior que es el mismo, pero pues no voy a volver a escribir, espero entiendan la razón. Entonces, sí, la desviación, el error estándar de la media, ¿a qué es igual? A sigma dividido la raíz cuadrada de n, que era donde estaba explicando. Habíamos dicho, aquí también dice, mire, que S es igual a sigma por estimación, por tanto, sigma es igual a 0,9. Por tanto, donde dice desviación estándar de la población, coloco 0,9. Y la raíz cuadrada de n es raíz de 200. Por tanto, el error estándar de la media es igual a 0,0636. Por favor, confírmelo. Yo también lo voy a hacer. Cojan 0,9 y lo divide entre la raíz cuadrada de 200. Profe, da 0,06363. Sí. No, ahí sí. estamos utilizando. Sí, profe. Ahí estamos utilizando 4 decimales. Entonces, para que nos uniformemos todos, 0,0636, sí me da igual. Listo. En el ejemplo que venía, habíamos determinado, esto último si no lo tengan en cuenta. No lo tengan en cuenta. Vamos a, primero el límite inferior. En este ejemplo está primero el límite superior, pero realmente no importa. ¿Por qué? Porque el intervalo, es que aquí está mal explicado. Con razón. El intervalo es un paréntesis que está separado por un guión y primero va el límite inferior de confianza y luego va el límite superior de confianza. Aquí aclaro, esto no es resta, es un rango que va desde este valor hasta este valor. Siempre me gusta aclarar lo mismo. ¿No va en corchete? No. Entonces, determinamos el límite superior de confianza. El límite superior de confianza, la fórmula está aquí. Esta es la fórmula del límite superior de confianza, que es el promedio más, abro paréntesis, Z que multiplica al error estándar de la media. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, ¿cuál es el promedio? 17,5. Mírenlo, aquí está. Más Z, pero Z nos dio 1,64, mírelo aquí, entonces lo colocamos, 1,64, que multiplica al error estándar de la media, que fue el valor que me acabaron de dar, que era 0,0636. Miremos a ver si nos da ese resultado. Utilicen los paréntesis que se están explicando, que se están mostrando allí. Entonces dice 17,5 más, abro paréntesis, 1,64 por 0,0636. A mí me da 17,604304. Por favor, confirmen. ¿Sí les da eso? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ok, listo. 17,6043 es el límite superior. Ahora vamos a determinar el límite inferior de confianza. El límite inferior de confianza es el mismo del superior, pero en vez de sumar, se resta. Entonces sería
confirmemos el valor. Sería 17,5 menos, abro paréntesis, 1,64 por 0,0. Sí, profe. Sí, 636. Cierro paréntesis y me da 17,395696 y aquí se tomó los primeros 4 decimales. Sí, les pido a profe. ustedes hagan lo mismo. Como el ejercicio me está pidiendo, gracias, como el ejercicio a mí me está pidiendo es el intervalo, entonces coloco un paréntesis separado por un guión, ¿sí? Y primero coloco el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? 17,3956. Y luego coloco el límite superior, que es 17,6043, y ahí termina el ejercicio. 60,43. ¿Listo? Ese es el intervalo. Ahí en el libro no lo explica, pero a mí me gusta representar el intervalo con la I mayúscula, no hay ningún problema. La I latina mayúscula. Entonces, ahí, ¿qué quiere decir en el fondo? Que en una probabilidad, bueno, el promedio de la muestra, ¿cuánto nos dio? 17,5. Y hay un pequeño rango entre 17,39 y 17,60. En ese rango, en una probabilidad del 90%, en ese rango se encuentra el promedio de la población. Porque al fin y al cabo nosotros no determinamos mu. No tenemos cómo determinar mu en este momento. Pero sí sabemos que en el 90% se encuentra en ese rango. Obviamente puede ser menor a 17,39 o mayor a 17,60. Profe, ¿en qué probabilidad? Pues lo que le falta a esto a llegar a 100, o sea, en un 10%. ¿Listo? Termínelo de copiar, par de minutos para que hagamos el ejemplo 2. Ya le tomamos captura. Ah, bueno, listo. Entonces, continuemos. Profe, espera un momentico. ¿Listo? Bueno, vámonos al segundo ejercicio. Dice, ¿me escuchan correctamente? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Se realiza un muestreo, usted ya sabe lo que es eso, sobre la calificación que los habitantes de Pitalito le dieron a la administración municipal. Digamos que hace muchas administraciones atrás, de Pitalito, de Neiva, de Garzón, de Mocoa, de Florencia. Dice que se indagó a 400 personas. Yo les pregunto, ¿será que esas 400 personas es la muestra o es la población? La muestra. Muy bien, excelente, compañera. ¿Por qué? Porque la población es todos los habitantes de Pitalito. Bueno, sí, se pasó de Son una las vez. que se van a indagar, profe. Exactamente. Y además aquí me le está diciendo, vea, se realiza un ¿qué?
un muestreo, y el muestreo se saca a partir de ¿qué? Pues de la muestra, ¿sí? Sobre la calificación, se indagó a 400 personas. Obviamente, Pitalito no tiene una población de 400 personas, es ilógico. Póngale cuidado aquí. La calificación más baja es 0. La más alta es 10. Pero le otorgaron, o sea, las 400 personas le otorgaron una calificación de 5. Ese 5, ¿eso qué es? El promedio. Excelente, es el promedio. Usted lo puede determinar de varias formas. Primero, ojo porque estos ejercicios tiene mucho en cuenta, y sobre todo en el tema que viene, que es reclave, la comprensión lectora, ¿sí? Y mire a dónde les vino. Yo me imagino que cuando ustedes se metieron pues sobre todo los de salud, seguridad y salud en el trabajo, pues no se imaginaron que iban a estar en estas situaciones. Los de contaduría sé que sí, porque es imposible que no les guste los números. Los de psicología me imagino que estarán en las mismas. Los de administración no hay problema porque deben tener muchas bases numéricas. Pero mire dónde nos salen a nosotros las piedras en el zapato, y el tema de análisis y de leer de manera detenida. Dice, se indaga a 400 personas. Mire, que de 0 a 10 le otorgaron. Ese le otorgaron es todos. O sea, es imposible que todos le den la misma calificación. Por tanto, debe ser el promedio. Segunda razón, si usted suma 0 y 10, le da 10. Si lo divide entre 2, le da 5. Es otra forma de saber qué es el promedio. ¿Listo? Tercera forma, usted sabe qué es la muestra. Debe ser el promedio de la muestra, porque el promedio de la población usted no lo tiene. ¿Por qué? Porque usted no, las características de los elementos de la población son siempre desconocidos, que fue por donde comencé hoy la clase. Bueno, espero no haya sido solamente carreta. Con una desviación estándar de 0,5. Ojo, pero es la desviación estándar de la muestra. Determine el intervalo de confianza. Acá también me piden el intervalo. Si el nivel de confianza o probabilidad es del 95%. Es decir, determine en el 95% de las veces. Entonces, me voy. Un segundo, yo me voy a salir. Ah, bueno, tengo aquí un espacio. Mentiras, no era necesario. Ya les comparto nuevamente la presentación. Y entre ires y venires ya son las 11:15. Profe, una cosita. Sí, señor. Lo que pasa es que cuando, no sé si a los demás habrán observado, pero cuando usted tiene acá en la grabación, ahí aparecen unas lineecitas. Y cuando estamos grabando otras clases, ahí aparecen como la cuenta, ¿no? De cuánto va en la grabación. ¿Unas lineecitas? No, no me había... O sea, cuando ustedes miran la grabación. Sí, pero no sé mis compañeros cómo les salga acá en el botoncito de la grabación. Siempre aparecen los minutos, los segundos. Y aquí pues no está apareciendo nada. Entonces de pronto no sé si eso tenga que ver con que no esté la grabación. Aquí sale el aparece pero ahí dice que está grabando. Dice que está Sí, ahí grabando. iniciado la grabación. Ah, ok. Sí, profe. Sí, profe, ahí le sale que está grabando. Ahí dice, ok. ha iniciado la grabación. Dice. Sí, aquí dice que está grabando, claro. Yo lo que digo es los números, ¿sí? Sí, sale también, va un minuto. Ay, compañero, a mí sí me sale el tiempo. 1 hora 32 minutos. Pero Listo, compañero. Ah, ok. Bueno, listo. Segundo ejemplo, entonces, 400 personas. Habíamos dicho que 400 personas es el tamaño de ¿qué? De la muestra. N es igual a 400, es decir, a 400 parroquianos en Pitalito le preguntaron, o para la ciudad que sea. No me vayan a tocar por eso. ¿Listo? Que de 0 a 10 le otorgaron una calificación de 5, es decir, en promedio se rajó el personaje. Una calificación de 5. ¿Dónde vamos? Aquí. Con una desviación estándar de 0,5.
¿esa desviación estándar es S o es sigma? Es decir, ¿es de la muestra o es de la población? De los dos. Es de la muestra. En realidad al inicio es solo de la muestra. Que después, como dice la compañera, como por estimación lo hacemos para la población, entonces digamos de una vez que sigma poblacional también es 0,5. Muy bien. Determine el intervalo de confianza si el nivel de confianza, es decir, la probabilidad, es de 95, creo, 95%. Hagamos un valor diferente. Tomemos 97%, porque con 95 ya lo habíamos hecho en algún momento del curso. Entonces, hagámoslo con 97. Listo. Me están pidiendo nuevamente el intervalo. ¿El intervalo qué es? Un Rango, Sí, límite. un rango separado, gracias, por un guión donde en la primera parte va el límite inferior de confianza, luego va un límite superior de confianza. De esta manera. ¿Sí? Definamos la fórmula del límite inferior de confianza. Solamente uno porque el otro es cambiar el signo. El límite inferior de confianza es el promedio menos, abro paréntesis, Z de alfa medios, es decir, Z probabilístico, por el error estándar de la media, que es sigma de X, de esta manera. Así. ¿Tenemos X promedio? Sí. ¿Tenemos Z? No. Entonces, cogemos la proporción, la probabilidad, perdón, y cogemos, ayúdenme ahí, díganme cuánto dan, 97 entre 200 mientras yo lo voy escribiendo. 97% dividido 200. 200%, ustedes ya saben por qué siempre 200. 0,485. Ok. 0, ya vamos a buscarlo a la tabla. Entonces, 0,485 le agregamos un cero para completar los 4 decimales. Entonces, 0,485. Busquémoslo. Está 481 y 484. 0,485, mejor dicho, 0,4850. Está entre la 2.1 y 0.07. Ajá, sí. O sea, ¿está exacto? Sí, profe. Sí, profe, está exacto. Mírelo ahí, ¿cierto? Entonces, en horizontal le corresponde un valor de 2,1 y en vertical le corresponde un valor de 0,07. 2,1 y 0,07. Entonces, me da Z, me da, lo voy a hacer completo, 2,1 más 0,07. ¿Cuánto da eso? 2.17. Exacto. Z me da 2,17. Esto de la Z ya estamos duchos en esa hora. Ahora, me falta el error estándar de la media, que sería sigma de X promedio de la muestra, sería igual a sigma, que ya lo tenemos, que por estimación es 0,5, dividido la raíz cuadrada de 400, que me da 20, porque 20 por 20, 400. Entonces, ayúdenme por favor a determinar el valor ahí de 0,5 dividido entre 20. ¿Cuánto da?
¿Cuánto les da? 0.025. ¿Perdón? 0,025. 0,025. A ver si cabe. Bueno, muy bien. Ahora, el límite inferior de confianza, como ya tenemos todo, vamos a aplicar la fórmula. ¿Cuánto vale el promedio? Pues ya sabemos que vale ¿cuánto? 5. Como es inferior, menos, abro paréntesis. ¿Cuánto vale Z? Dijimos que daba 2,17. Y esto a su vez multiplicado, ¿por quién? Por el error estándar de la media que lo acabamos de determinar. Ustedes me dijeron que era 0,025. A escribir en esto si realmente es toda una terapia. Por tanto, el límite inferior de confianza es igual a ¿cuánto? Debe dar menos de 5. 4,9457. 4,94 ¿qué? 57. Muy bien. Este es el límite inferior. Y el límite superior de confianza es igual a ¿qué? Ah, bueno. El límite superior es lo mismo, pero en vez de aquí colocarle menos, le colocan más. Entonces, para no escribir otra vez todo eso, pues ustedes sí deben escribir límite superior de confianza acá, y esta fórmula la escriben, pero no con menos, sino con más, ¿cierto? Reemplazan los valores y en vez de restar suman. ¿Cuánto les da? 5,0542. 5,05 con 42. Pero como es un intervalo... Estoy dictando 4. Pero como es un intervalo, entonces colocamos acá de esta manera estos paréntesis, un guión, y primero va el límite inferior, es decir, 4,9457. Profe, ¿no lo podemos aproximar a 4,95 y el otro 5,05 y ya? No. No. No, es mejor dejarlo así. No, no me acuerdo si fue en el libro o en qué parte leí que no se podía aproximar porque como el rango es tan pequeño, si usted aproxima se afecta. Sí, claro. Listo. Es que mire que las diferencias son ínfimas, es pequeñísimo. Entonces, si se aproxima, pues queda prácticamente en el mismo promedio. Entonces, esa es la razón por la cual no se puede. Y la recomendación que les doy, y que todos lo hagamos para que quede de manera escribió mal uniforme, el 5, no 4. es utilizar 4 décimas. Señora. Escribió el 4 y es el 5. El rango máximo. Sí, muchísimas gracias. Aquí es 5, pero es solamente el 5 el que quedó mal. Aquí es 5. Casi nada, ¿no? Muchas gracias, porque si no habíamos quedado después con la duda, yo no había caído en cuenta. Listo, muchachos. Así se resuelven. Lo bueno es que se hacen siempre de la misma manera. Tenga en cuenta si le dan la varianza, si le dan la desviación estándar. Es posible que le toque hallar la desviación estándar. Es posible que le toque hallar el promedio. Es posible que le toque hallar la proporción, que le toque definir el tamaño de la muestra. Todo eso puede pasar. Lo bueno, eso es lo malo. Lo bueno es que ustedes ya saben cómo hacerlo. Es decir, yo ya les he explicado cómo hallar P y Q. Ya les he enseñado cómo hallar la desviación estándar, lo hacen para la muestra, luego lo aplican a la población. Ustedes ya saben cómo hallar un promedio, ya saben cómo determinar el tamaño de la muestra. Entonces les pido, por favor, tengan en cuenta eso. ¿Listo? ¿Hay dudas adicionales, muchachos? ¿O todo bien, todo bien? Profe, yo tengo una duda en cuanto a P y a Q. ¿Cómo?
Yo tengo una duda en cuanto a P y a Q. Sí, señora, ¿cuál es? Suponiendo que P sea 0.06, Q vendría siendo 0.94. Sí, señora. Ah, bueno, profe. Gracias. En todo caso, los dos siempre deben dar 1, la suma. ¿Listo? De esa forma uno sabe. Si a usted le dan P y no sabe cómo hallar Q, pues coja 1 menos el valor de P y eso es Q. Y P puede ser cualquier cosa y Q también. Puede ser que P que sea que sí y Q que no. Pero también puedo coger que Q es no y P sí. Eso no importa. El hecho es que los dos deben sumar 1 o el 100% si está con porcentaje. ¿Listo, muchachos? Realicemos otro ejercicio, profe. Profe, yo tengo una preguntita del parcial pasado, ¿puedo o no? Pues yo les había dicho que por favor acudieran a la cita de ayer por si tenían alguna duda. Yo de hecho me desconecté como a las 45 porque los que me preguntaron ya no, pues no tenían más dudas, pero pregúntenme. Ah, pero ¿hay grabación de ayer? ¿Ah? ¿Hay grabación de ayer? Hay grabación de Ay, ayer, profe, pero ¿será no que se la- resolvió sobre el parcial. Me preguntaron, fue sobre el taller. ¿Cuál es la duda? Bueno, era sobre el segundo punto. Mérmele al televisor, por favor. Era sobre el segundo punto. Aquí no tengo el segundo Profe, punto. ¿será que la puede volver? No la vaya a borrar. No, grave. Alguien, compañeros, que le haya tomado pantallazo, que le comparta a la compañera, porque al salirme no le di descartar y se borró. Profe, ¿esta semana solo está ese taller o usted va a colocar otro? No, vea, que ustedes no me ponen atención a lo que yo les dije. Al comienzo Ya de dos la talleres. les dije que era un solo taller, que el de la investigación no. Es que no me fijé y pues la verdad no me había dado cuenta. Hay uno de investigación para el 11 de mayo, pero ese no es. Lo voy a ¿qué? Lo voy a ocultar, ¿listo? No, profe, a eso no, sino a la clase de hoy. Ah, sí, es un solo taller. Sí. Es un solo taller que aún no lo he programado, que es un solo taller solamente de estimación por intervalo, ¿listo? Ah, ok, profe. No hay más, o sea, no. A ver, acá no hay investigación, menos mal. Este de investigación lo voy a ocultar Profe. porque puede ser, espéreme un segundo. Ya lo oculté. Lo de la investigación que era para este martes no va, eso no va. Es solamente 2 talleres. O sea, de este tema un solo taller, mejor dicho. Sí, cuénteme. Profe, es que en plataforma están 2 talleres, o sea, hay uno que es de estimación y el otro que es semana 3 y 4. Los dos son para el 11 de este mes. No. No, A estás ver, mal la fecha. otra vez. No. El taller que hay que entregar este martes es el que está en estimación 1, que es para el estimación 1, que dice, en la unidad de estimación 1 dice taller estimación puntual, es para el 11 de mayo, no más de esa explicas, de ese tema, solamente un taller. Y de lo de hoy, pues sí, no lo he programado, me toca modificar el taller, porque con el sábado festivo yo normalmente dejaba un solo taller de estimación puntual y de intervalo, pero ahorita me tocó abrirlos. Ese sí queda para dentro de 8 días a medianoche, es decir, el sábado 15. Dentro de 8 días. ¿Listo? Profe, yo descargué el taller de estimación 1 y el que dice 3 y 4 también y son el mismo. ¿En dónde está eso? Pues yo los descargué Bueno, y estaban visibles en plataforma. ¿Cómo? Estaban visibles en plataforma y pues yo los había descargado. No. O sea, a ver, muchachos, háganme caso. Si yo les digo que es un solo taller, es un solo taller, así en la plataforma aparezcan más. Yo no puede ser que les esconda por allá un taller y después voy a decirles tan mala gente, decirles, miren, no lo hicieron. No, yo no voy a hacer eso. Cuenten con mi palabra, además aquí se está grabando. Si les digo, es un solo taller, es un
solo taller, no les voy a esconder nada, ni les voy a por ahí para que caigan. No es mi forma de actuar, ¿sí? O sea, si es un solo taller, esa es la conclusión. Si les aparece más, pues la verdad no sé de dónde, porque no es el plan que tengo. De hecho, yo estoy mirando en este momento mi plataforma, les puedo enviar un pantallazo y hay un solo taller para el tema de estimación puntual y un solo taller para el tema de estimación por intervalo. El taller de estimación por intervalo aún no lo he cargado. O sea, ya está cargado, pero lo voy a modificar, tanto su contenido como la fecha, porque creo que está hasta el 11 de mayo, pero lo voy a cambiar hasta el 15, que es dentro de 8 días, el de intervalo. Es decir, lo que acabé de explicarles hoy. ¿Listo? ¿Qué otra cosa hay por allí? No se olviden de la calificación docente, por favor. A nosotros nos recalcan mucho sobre eso, que ninguno de ustedes se debe quedar sin calificar a los profesores, no solamente a mí, sino a todos. Entonces, por favor, hagan la calificación los que aún no la han hecho. Y suban el soporte. Ya está ahí el espacio dispuesto, dice cargue evaluación docente. Está disponible hasta el 10 de mayo, es decir, hasta el lunes siguiente. Y está también dispuesto en estimación 1, en la unidad de estimación 1. Lo que pasa es que ahorita nos cambiaron la configuración de la plataforma y ya no podemos, así como antes por semana, ahorita toca todo en una sola columna y uno como que se tiende a perder. ¿Qué otra cosa había por allí? No. Profe, mi dudita del parcial. Dígame, a ver. No, se la demoro mucho. Lo que pasa es que, bueno, ahí ahí fue donde tuve el inconveniente, que ahí decía que hablaba sobre las proporciones y al iniciar daba unas proporciones. Y digamos, nosotros no tomamos esa proporción, sino porque como supuestamente era un nuevo estudio, entonces nos basamos en eso y dijimos, pues si es un nuevo estudio, entonces el nuevo estudio tendrá otras proporciones. Y cuando no aparecen las proporciones, pues entonces 50 y 50. Y eso fue lo que tomamos. No, ¿en el punto 2 o en cuál? Sí, señor, en el punto 2. Voy a leer. La Uniminuto Capitalito estableció mediante una encuesta preliminar que la proporción de estudiantes que están de acuerdo con cambiar el plan de estudios, es decir, el pensum, es del 78%. O sea, ahí le está diciendo, eso puede ser P o puede ser Q. Exacto. Si toman a ustedes P como el 78%, pues Q será el 22%. ¿Sí? Ahora, se desea realizar una nueva encuesta, para lo cual es necesario determinar el tamaño de la muestra, es decir, N, conociendo que la población actual de la muestra es de 1.720 estudiantes, es decir, tenemos N mayúscula. El grado de confianza, según el encargado de diseñar la encuesta, es del 93%. A partir de eso determinaríamos Z. Quienes además mencionan que hay un error del 6%, eso hay que pasarlo a decimal. ¿Cuál es el resultado obtenido? Sí, profe. Mi problema o el inconveniente con nosotras fue que digamos que la proporción, el 78%, lo que nombra al principio, nosotros asumimos que como era un nuevo, luego de eso decía que había un nuevo estudio y que había que conocer nuevos parámetros, entonces dijimos, bueno, si eso está entre paréntesis es importante y querrá decir, lo asimilamos, lo tomamos como que esas proporciones eran pasadas, ¿sí me hago entender? Entonces que había que sacar nuevas proporciones y como ya en este nuevo, o sea, para sacar nuevas proporciones tendríamos que sacar 50% y 50%, entonces de esa manera lo desarrollamos. Entonces, ese fue el error entonces, la interpretación. Acuérdense que yo a ustedes les decía que habían dos casos excepcionales, que era el tercer ejercicio. Creo que en el tercer ejercicio a usted no le hablan ni de desviación estándar ni de proporciones P y Q. Cuando eso ocurre, usted P y Q los hace iguales, es decir, cada uno vale el... Bueno, la otra
cuestión, digamos, puntual con el tema de P y Q, la otra excepción mejor, es cuando a ustedes le dicen que el tamaño de la muestra debe ser el mayor posible. Y yo a ustedes se los expliqué. El tamaño de n minúscula, el más grande posible, se logra cuando P y Q son iguales. ¿Y cuál es la única forma en que P y Q sean iguales? Pues que cada uno valga el 50% o 0,5. ¿Sí? Por esa razón, digamos, no era contraproducente suponer, porque realmente era una suposición, porque no se lo estaba diciendo, que tenía que cambiarse de disponer P y Q con el 50% cada uno. Digamos que sí, profe, no, es que lo que pasa, sí, o sea, todo eso está claro. A lo que yo me refiero es que en el punto 1 y en el punto 3 usted no nos hizo observaciones y que estaban bien. El segundo punto, la cuestión de la interpretación, que digamos nosotros no tomamos ese 78% de proporción, sino que asumimos que ese era del estudio pasado. Como ya nos estaba diciendo que para conocer nuevos parámetros, entonces asumimos que debíamos sacar nuevamente proporciones y cuando no se conocen, pues entonces hay que delimitarlas del 50 y 50, digámoslo así por rapidez. Entonces nosotros lo tomamos con P 50 y 50. Ese fue, digamos, entonces fue mala interpretación porque el procedimiento está bien, pero la interpretación para colocar las proporciones entonces fue eso, me imagino que ese es el error. Y en este punto yo les decía a ustedes hace un ratico que sí es bien complejo el tema de la interpretación, por eso trataba de, por ejemplo, aquí en donde se cometen errores habituales, en el momento de colocar el dedo en la calculadora. Por eso les explico con los Se me fue el internet y no le escuché nada al profe. Pero me imagino que todos sacamos bajito por eso. Tenemos el mismo problema en el punto 2. Sí, por la interpretación. Yo interpreté que había que hacer nuevamente el estudio, que ese era un 78% de un estudio pasado. Sí, y sí. ya eso, por ende, entonces no había que tenerlo en cuenta, entonces hacer un nuevo estudio. Y según esa interpretación, entonces por eso sacamos las conclusiones y lo hicimos diferente. Sí, igual nos pasó a nosotros así. Ahí les doy una recomendación. En el parcial de ahora, les ruego por favor se conecten rápido para que ustedes alcancen a leer los puntos. Y en el caso de que haya alguna duda de ese tipo, que sí me parece que es una duda sustancial, me la puedan hacer, ¿sí? Obviamente habrán cosas que usted debe conocerlas y que pues en su momento no me las podrá preguntar porque se da por entendido que usted ha estudiado el tema y me sabrán entender las razones. Pero también hay dudas como la de la compañera, que es una duda sustancial y que perfectamente se puede hacer. Entonces les propongo eso para que no se vayan a presentar discrepancias o diferencias futuras. ¿Listo? Bueno, pues sí, profe, quedé como con un sinsaborcito, pero sí, o sea, desde su punto de vista también es así. Ok. De todas maneras, en ese caso, igual ustedes me pueden preguntar o escribir, me pueden escribir al WhatsApp, profe, mire, se me presenta esta situación. Sí, yo aclaro que hay veces me preguntan una cosa para responderse otra, pues uno normalmente en el ardor de este trabajo, pues uno aprende a identificar. Pero sí hay preguntas que uno dice, bueno, ok, no, tal. Entonces ya con eso ustedes pueden resolver tranquilamente el ejercicio. Bueno, lo otro que les quería comentar a la compañera y a todos
pues ella dice del tema del, digamos, como del sinsabor que queda ahí, pero también tengan en cuenta que yo no les tengo en cuenta únicamente el resultado. Yo me acuerdo cuando yo estudié ingeniería, la mayoría de profesores le dio, no le dio. Yo creo que la compañera no creo, no puedo asegurar porque soy humano y me puedo equivocar, pero yo generalmente siempre les reconozco el procedimiento, aunque el resultado no esté bien, ¿sí? Sí lo hizo así, profe. Que también es un punto porque, hombre, además, el tema del taller, si ustedes se dan cuenta, todos tienen notas altas. Y si yo me pongo a ver minuciosamente, hay algunos que ni siquiera llegan al 3 en el taller. Pero entonces, ¿qué pasa? Como la universidad tiene una política de calificarle los talleres y ya todos están enseñados así, cuando yo estudié nunca teníamos ese chance, jamás. O sea, yo ni una sola vez de las 64 materias que miré en mi pensum, nunca nos tuvieron en cuenta un taller, pero acá sí. Y pues como es una política de la universidad, yo debo seguirla y debo respetarla. Pero sí les cuento, hay más de unos tallercitos que la verdad se nota que los han hecho a la carrera. Profe, pero no todos, por supuesto, hay talleres muy buenos, hay parciales excelentes, que uno le provoca ponerle más de 5, ¿sí? Pero pues hay de todo, hay de todo. Pero les cuento eso, les cuento esa incidencia. En los parciales, yo tengo el criterio de evaluación es casi siempre el mismo en todas las ocasiones, a menos de que las respuestas sean argumentativas, porque ahí sí la forma de calificar es diferente. Yo miro el ejercicio que sea lógico. ¿Por qué? Mire, da risa, pero ustedes se imaginarán por qué pasa. Yo no lo quiero decir. Hacen el procedimiento mal, toman datos mal, pero el resultado les da bien. Entonces uno dice, bueno, pero no es lógico. O sea, la matemática no da para eso. Entonces uno dice, bueno, aquí hay una situación especial. O hay otra que lo dejan a uno como plop porque casi no hacen procedimiento. Entonces uno dice, bueno, pero ¿de dónde salió esto? Y les da bien, los datos están bien, pero les hace falta procedimiento y les da bien. Entonces, bueno, hay gente, yo conocí compañeros de la universidad que evitaban muchos procedimientos y les daba, efectivamente. Eran muy rápidos al hacer el cálculo. Pero a mí sí me gusta que coloquen todo el procedimiento. O sea, que de manera puntual y literal me demuestren que están haciendo el ejercicio completo y así yo con la mayor tranquilidad del mundo le pongo la nota total. ¿Sí? Lo otro que se presenta, y eso sí yo lo vine a entender cuando fui profesor, es que el parcial ordenado lleva las de ganar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le facilita la tarea no de calificar, sino de entender qué es lo que están escribiendo, porque es que muchas veces no se entiende. Entonces, profe, es que yo soy desordenado. No, yo también soy muy desordenado, pero ahora que hice el posgrado, yo me esmeraba en escribir despacio y que se entendiera. Esos son como recomendaciones que yo les puedo dar. Igual el parcial no estaba rebuscado, para hacer en pareja no estaba largo. Todo lo que les había preguntado se los había explicado y pues yo creo que un 70, 80, más del 80% les fue, por lo menos lograron la meta del 3. Hoy tengo que tomar un descanso, dígale. ¿Cómo? Voy a tomar un descanso. Y que después después vuelven todos otra vez. Bueno, muchachos, ya voy a silenciarlos, voy a terminar la grabación, ya la voy a detener. Les agradezco.